Charla en el Salón de Actos de la Plaza de Doña Elvira con motivo de la celebración del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra civil y la dictadura de España. Un encuentro a través del que se pretendió tener un recuerdo a quienes sufrieron persecución, represión o perdieron la vida y mantener viva la memoria democrática para construir una sociedad más justa. El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, anunciaba en este encuentro la inclusión de la fosa común del cementerio de Aracena dentro del mapa de fosas de la provincia de Huelva. Se trata de un acto que se organiza desde el Ayuntamiento de Aracena con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno de España a través del Ministerio de Administración Territorial y Memoria Democrática, y que tiene por objeto pues, el conmemorar el 31 de octubre, que será mañana, día declarado por la Ley de Memoria Democrática de 2022 como de homenaje, de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, de la guerra y de la dictadura franquista. Creo que es un acto muy necesario, precisamente por eso se declara ese día, para que anualmente al menos haya ocasión en ese momento pues, de recordar a todas estas personas que pusieron en juego su vida y su libertad precisamente para luchar por la libertad, por el régimen democrático del cual disfrutamos actualmente. Vivimos en un momento en donde precisamente el desconocimiento, el olvido y la tergiversación han hecho que vuelvan a surgir con fuerza tendencias antidemocráticas y fuerzas políticas que defienden la vuelta al totalitarismo y a estados de violencia política, precisamente basados en el desconocimiento, como digo, y en el olvido. De ahí la importancia de actos como el que celebramos aquí hoy, precisamente para arrojar luz, para arrojar verdad y para que tengamos la oportunidad de conocer lo que ha sido nuestra historia, lo que ha sido nuestra realidad y también de los riesgos que corremos olvidándolo, de que volvamos a repetir esa historia. En ese sentido, pues como digo, es altamente gratificante el que hoy estemos aquí, este buen número de personas, que ojalá desde aquí pues también sirva para que todo ello pues se propague y se conozca. En el caso de Aracena, como ha pasado en prácticamente todo nuestro país, durante décadas pues, ha imperado la ley del silencio. Y en gran medida nuestro régimen democrático se construyó a partir de ese silencio y de ese olvido. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta y que en la medida de lo posible pues, pasemos a reparar a todas esas personas que fueron víctimas y como digo, pues a poner luz en el olvido y a cubrir esos huecos de nuestra historia para que tengamos una visión mucho más objetiva y mucho más completa. Como digo, el acto de esta tarde, la jornada de esta tarde, precisamente va en esa dirección. Por una parte, pues vamos a escuchar al responsable de Patrimonio del Ayuntamiento de Aracena, Eduardo Romero, que nos va a hablar de lo que fue la represión aquí en Aracena, de lo que fue la guerra aquí en Aracena, sobre la cual ha habido diferentes trabajos a lo largo de todos estos años y donde se ha ido pues, completando todo ese relato. Y por otra parte, vamos a tener también por parte de Andrés Fernández e Isabel Brenes una información de primera mano de lo que ha sido el trabajo que se ha venido realizando recientemente en el cementerio de Aracena, en la fosa común que existe en el cementerio de Aracena,
a partir pues de una iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento y que ha contado con la financiación del Gobierno de España, del Ministerio de Memoria Democrática, para indagar y localizar esa fosa común del cementerio. Ya existía pues un conocimiento en nuestra ciudad de la existencia de esta fosa. De hecho, en diferentes momentos se colocó una serie de hitos, incluso con el nombre de las personas que nos consta que fueron asesinadas, pero creemos que era importante dar un paso más. En el caso de Aracena, pues no ha habido una demanda precisa de familiares, pero sí que considerábamos importante el que también se hiciera y el que además pues se continúe con ese proceso. Ahora nos explicarán ellos, que tienen una experiencia importante porque han trabajado también en otras localidades y han realizado un trabajo bastante amplio y completo. Pues como digo, aquí se ha hecho esa primera fase, que es la de la localización. Pasa a estar identificada dentro del mapa de fosas y a partir de ahí pues también se ha vuelto a solicitar en una nueva convocatoria que precisamente mañana termina el plazo otorgado a través de la FEN, para seguir avanzando, como digo, en este proceso que debe concluir con la exhumación de todos esos restos y, bueno, pues lógicamente en su caso la identificación de aquellas personas que sea posible y en cualquier caso por darles la dignidad, la dignificación que merecen. Andrés Fernández, arqueólogo responsable de la prospección llevada a cabo en el cementerio, desgranó en su intervención el trabajo realizado, que ha contado con un sondeo arqueológico que corrobora la información existente de las fuentes orales y los testimonios recopilados. Digamos, pues efectivamente, después de haber hecho la investigación, pasar georrada, la zona que la memoria colectiva de Aracena marcaba ese espacio como donde se podían encontrar las fosas, abrimos un sondeo y el sondeo arqueológico corrobora lo que dicen las fuentes orales y los testimonios. Entonces, bueno, pues como describiremos ahora, la interpretación que hemos detectado, 2 zanjas de 2 metros de ancha y con unos 10-15 metros de longitud, digamos, estamos hablando de 2 trincheras que serviría para arrojar a las víctimas, hasta las 150 víctimas de los nombres y apellidos que tenemos ahora por delante. Esos nombres que están en esa lápida principalmente. Exacto, sí. Se comprueba, ¿no?, que ese trabajo... Se confirma que ese listado de víctimas son los que se encuentran en estas fosas y bueno, la investigación, como hablará la compañera, algún nombre, alguna víctima más que no estaban en esa lápida, también se han documentado y tenemos más nombres de los que aparecen en esa lápida. ¿Sabemos los números y sabemos los nombres? Un mínimo de víctimas documentadas. Después incluso ya nos dio Eduardo que una de las víctimas que fue alcalde, fue inhumado de esa fosa y enterrado en un panteón, en un nicho familiar. El tema del ADN, o sea, eso no sé si tiene que ver en esta investigación, si se ha hecho, si se solicita. No, en este caso no se ha hecho, porque bueno, era una indagación. El siguiente paso que sí está el ayuntamiento haciendo los trámites para solicitar y empezar a exhumar y a partir de ahí en esos trabajos de forma paralela pues tomarle a los familiares que están interesados, tomarle la muestra biológica y para cotejarlos con los cuerpos que se vayan exhumando, recuperando. Esto será a petición de los familiares, entiendo, o sea que hay un proceso ahora importante de participación o colaboración de la ciudadanía. Claro, efectivamente, digamos estos trabajos dentro del interés social que tiene, son trabajos para recuperar los deudos de estos familiares, bueno, pues que todavía hay quien no sabe dónde termina, dónde se pueden encontrar,
o incluso en las fechas que hoy estamos, ¿no? El llevarle unas flores o saber dónde tiene ese familiar enterrado. Algo que haya sorprendido especialmente, ya el número es grande, no sé si eso nos ubica entre una de las principales fosas de la provincia, de Andalucía. Sí, vamos, dentro de la provincia de Huelva es una de las provincias más grandes en número, cuantitativamente hablando. No sería la más grande, tenemos Huelva capital o incluso en Río Tinto, que ya llevamos 140 exhumados, quedan más, en Nerva fueron 266, pero vamos, que es una cuantía muy grande para la población de Aracena en aquel momento. Algo más que haya sorprendido, no sé si la profundidad, si había, digamos, dos niveles de cuerpos en esa sepultura. No sabemos, ahora lo que hemos visto es los primeros niveles, no descartamos que pudiera haber un segundo nivel según los resultados del georrada, que ya depende cuando se levante la tierra y la tierra hable, la que nos dirá lo que realmente tenemos ahí. Por su parte, María Isabel Brenes, historiadora del proceso, destacaba el importante trabajo previo con el que se ha encontrado en Aracena para la documentación de los nombres de las personas asesinadas y que forman parte de esa fosa común, especialmente el estudio llevado a cabo por Eduardo Romero Bomba y Omar Romero de la Osa Fernández. Sí, la verdad que mi tarea en este trabajo concreto ha sido, a partir del libro de Eduardo y de Omar, que ha sido una investigación fabulosa, claro, ya me pusieron en la pista de lo que podría haber. Entonces, bueno, yo lo que he ido es recorriendo archivos militares y civiles para intentar darle ese contexto histórico al momento de las fosas, ¿no? Que ese tema en el libro pues no lo tenían centrado, pero sobre todo intentar localizar, y es lo que hemos conseguido, las diligencias concretas de dónde están los enterramientos, a tantos metros del nicho tal, y eso ya para el arqueólogo es fundamental porque va a tiro hecho. Entonces, esa es la tarea. O sea, existían esos datos de ubicación, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que como Aracena fue centro de juzgado de Consejo de Guerra, como una plaza militar, en ese caso los sumarios son muy específicos, no solamente gente de Aracena, sino de poblaciones de colindantes, y claro, los militares ya sabemos que eran muy concretos a la hora del Consejo, ¿no? Se han verificado esos datos con la parte física, digamos, del terreno, ¿no? Esa es la satisfacción del historiador. Sorpresa en esto, algún dato que no coincida, que no cuadre? Bueno, la gran sorpresa es que la diligencia exacta que encontramos y que nos dio la ubicación no se tenía contemplado a esas víctimas no existían. Entonces se suma al número que ya tenían registrado Eduardo con el libro de prisión, que es fantástico ese fondo, porque se ve quién entra en prisión y por qué sale. En la diligencia no estaban todas las víctimas. No, y entonces van apareciendo, y eso que luego lo confirmes con la arqueología, que efectivamente en ese dato concreto la arqueología te dice exactamente están aquí, es una satisfacción increíble. Y ese trabajo de Eduardo previo que se había hecho de investigación y de Omar, digamos que claramente se ha comprobado también que así era. Totalmente, por eso era tan importante tener esa investigación. Cuando yo se la pedí a Eduardo, digo, bueno, para no empezar de cero, ¿no? Sería malgastar también el fondo público cuando hay una investigación previa tan buena, y la verdad que me dejó mucho camino hecho ya. Entonces yo ya iba confirmando, ampliándoles la investigación de él, porque ellos, claro, lo que era el tema fosas como tal no era la investigación central para ellos, pero yo ya con su camino abierto, yo ya me iba dedicando al tema de fosas, quiénes son los que están, de dónde vienen y dónde están enterrados. ¿Qué lectura nos deja todo este descubrimiento? Que desgraciadamente el cementerio de Aracena es una gran fosa común, lamentablemente, pero bueno, para eso estamos, para si se puede sacarlo y que descansen de una vez con toda su dignidad. El propio Eduardo Romero, responsable del archivo municipal, fue el encargado de ofrecer durante esta charla un recorrido por el contexto histórico y social de la Aracena de 1931 a 1936, un clima tensionado entre las distintas clases sociales con una alta tasa de paro y mucha confrontación entre la burguesía que había en esos momentos y los jornaleros, que motivaron conflictos sociales y desembocó en una sociedad muy polarizada en el verano de 1936.
Bueno, pues esta charla viene motivada por la conmemoración del Día de las Víctimas y del conflicto que supuso la Guerra Civil, que se celebra el día 31 de octubre, que es el día que se aprobó la Constitución para el Congreso, y el Gobierno pues instauró este día, el día 31, como acto un poco de homenaje a todas las víctimas del conflicto. Nosotros, aprovechando esta celebración, pues vamos a exponer los resultados de los trabajos que se han venido realizando, subvencionados por la FEN, la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre la localización de las fosas comunes en el cementerio, que se han estado haciendo trabajos. Por tanto, vamos a dar dos charlas, una primera que será impartida por mí, que trata de poner en contexto todos los sucesos que se vivieron en 1936. Yo me iré un poco más atrás en el tiempo para poner en situación el contexto histórico de Aracena entre 1931 y 1936, y posteriormente tanto Andrés como la historiadora pues hablará de los trabajos que se han venido realizando en el cementerio de Aracena. Por hacernos una breve idea de tu exposición, ¿qué es lo que destaca de Aracena en el conflicto? Pues vamos a destacar sobre todo que se inició una nueva etapa política con la instauración de la República. Ello supuso una gran expectativa, pero ante la crisis económica que se vivía desde el crash del 29, pues eso generó tensiones en las clases sociales. Había mucho paro, unas clases sociales muy, digamos, confrontadas entre la burguesía que había en esos momentos y los jornaleros, que motivaron conflictos sociales, y al final pues desembocó en una sociedad muy polarizada entre una y otra tendencia, y que con el golpe de Estado que se vivió en agosto del 36 pues se vivieron situaciones bastante conflictivas, y una de ellas, por ejemplo, fue toda la quema de la iglesia de Aracena, donde se perdió un importante patrimonio de toda la localidad. Podemos decir que Aracena fue muy castigada, ¿no?, por ese enfrentamiento, por la guerra civil. Sí, fue bastante castigada, porque no solamente se perdió ese patrimonio, sino también se perdieron bastantes vidas humanas. Entonces, pues tenemos en el cementerio una de las fosas más grandes que se pueden encontrar en la provincia de Huelva. Entonces, pues lamentablemente pues se perdieron bastantes vidas humanas, que es lo que hay que lamentar en todos estos conflictos.